Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Me llamo Shekufe Mohammadi. Yo soy investigadora titular en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Em, en los 10 años que he estado trabajando aquí, he estado em, desarrollando investigación, docencia y difusión acerca de temas relacionados con literatura persa. Y bueno, específicamente mi especialidad es literatura persa medieval. Soy iraní de origen, nací, crecí ahí y pues he estado viviendo en México desde hace 15 años. Un poco hablando de lo que hemos estado escuchando y viendo en los medios de comunicación sobre lo que está sucediendo en Irán, me gustaría empezar dando un pequeño contexto de por qué están sucediendo estas protestas. Ante todo, hay que tener en cuenta que estas protestas que empezaron el 28 de diciembre de 2025 y que hasta hoy no sabemos bien en qué estado se encuentran, ya después hablaremos de eso, son protestas que no son eventos aislados, es decir, no es una novedad, no es algo que esté ocurriendo solamente en estas fechas, sino que tiene un antecedente histórico rastreable a lo largo de los últimos al menos 15 años. Porque si ustedes revisan la historia del Irán contemporáneo y moderno, van a estar viendo que a partir de 1999 hemos estado observando protestas de diferentes tipos bajo la República Islámica. En 1999 fue la protesta de estudiantes. Después, en 2009, el movimiento verde. Después, en 2017, las primeras protestas por el alza del precio de gasolina. En 2018 y 2019, protestas igual por cuestiones de la mala economía del país, del alza de precios, del hambre, también protestas en algunas zonas por problemas de agua. Y en 2019, pues ya concretamente también todas estas demandas se juntaron con cuestiones de represión de las etnias, de represión de las mujeres, y ya estamos viendo en 2022 las protestas que específicamente tenían en su foco la cuestión de las mujeres en Irán, pero luego todas estas protestas que les he nombrado, que parecieran ser que empezaron por temas concretos, por clases sociales concretas, por gremios concretos, en los primeros días se centraron en esta chispa que había encendido las protestas, pero en los días que siguieron siempre se convirtieron en manifestaciones contra el régimen de la República Islámica. ¿Y por qué es así? Pues ha sido por diferentes razones. Empezaron como por la cuestión de las privatizaciones, de la libertad de expresión, de la cuestión económica más adelante, la cuestión de la represión de las mujeres. Entonces, son temas, como les he estado diciendo, que se conectaron y ya no ven la posibilidad, los manifestantes, de que haya una reforma dentro de la República Islámica. Entonces, lo que se ha estado pidiendo, las demandas que han sido expresadas, pues están hablando de un cambio de sistema político en el país. Entonces, eso es un poco para que vean que lo que estamos em,
observando en estos momentos que está pasando en Irán, en realidad es una continuación de lo que hemos estado observando anteriormente. Ahora, estas protestas recientes comenzaron con la manifestación de malestar de parte de algunos sectores del bazar en Teherán, de los comerciantes, que pues estaban protestando contra de repente el despunte del precio del dólar, que para ellos pues dificultaba muchas cosas. Entonces, lo que ocurrió, como ha ocurrido también en las demás manifestaciones, es que los primeros 2, 3 días las demandas fueron puramente sobre cuestiones económicas, sobre el mal estado de la vida cotidiana en Irán, donde pues los precios muy altos están dificultando muchísimo la vida de las personas. Entonces, es decir, incluso pues cosas básicas, ¿no? De la canasta básica están escaseando porque la gente no las puede comprar. No es que no existan, sino que son tan altos en precio que la gente no puede acceder a ellos. Entonces, igual estas manifestaciones fueron acompañándose de huelgas en distintas ciudades de Irán, es decir, comienza la cosa en Teherán, pero luego en algún momento hasta 72 diferentes ciudades estuvieron involucradas y pues la intensidad de las protestas fue cambiando, ¿no? Entonces, para el día 10º ya de las protestas, estábamos viendo que cada vez eran más masivas. Ya estaban involucrando de manera muy específica a 27 ciudades con sus pequeñas localidades. Nosotros hemos podido de alguna manera trazar como una nueva geografía incluso de Irán, ¿no? Hay muchas ciudades muy pequeñas, pueblos cuyos nombres no conocíamos antes, no habíamos escuchado antes, pero a raíz de las protestas, pues hemos empezado a ver pues que existen, ¿no? Porque pues mostraron una participación muy activa en estas protestas. Entonces, a partir hasta el 10º día de estas manifestaciones, la reacción del Estado, que ha sido siempre a lo largo de toda la historia de Irán, la reacción del Estado nunca ha sido responder de manera adecuada a las demandas, sino más bien en distintas etapas han estado reaccionando de forma distinta. Por ejemplo, algunas veces han llamado gente insignificante a las personas que estaban en la calle. Otras veces los han llamado terroristas, otras veces los han llamado elementos de Estados Unidos e Israel. Entonces, como que suelen utilizar algún discurso para descalificar a las personas que están haciendo estas demandas en las calles y lamentablemente siempre los han enfrentado con las fuerzas de seguridad, ¿no? del Estado que han disparado abiertamente contra los manifestantes. Entonces, todos los movimientos de los últimos 15, 20 años en Irán han dejado siempre saldos de muertos de las personas asesinadas por disparos directos de los agentes de seguridad y también pues, muchos manifestantes heridos y muchísimos arrestados. El caso de las manifestaciones que empezaron el 28 de diciembre no ha sido diferente. En los primeros 10 días, 45 personas fueron asesinadas y ya a partir de entonces, con el aumento de la presencia de las personas en las calles, porque ya las manifestaciones eran masivas, hemos estado viendo también que la represión se hizo muchísimo más dura, muchísimo más intensa. Quizás ya saben que desde hace 10 días no hay internet en Irán, es decir, hay un apagón. Cerraron cualquier acceso, ¿no? de las personas a la red. Y entonces lo que va filtrándose poco a poco a lo largo de estos días nos está hablando de que desafortunadamente este apagón le ha servido al régimen, como ocurrió también en 2019, y no es una novedad, para una represión muy fuerte
y una matanza y una masacre de los manifestantes. Todavía no sabemos bien cuáles son las cifras exactas de personas asesinadas, ni de los heridos, ni de los arrestados. Lo que sí sabemos es que seguramente las dimensiones son muy grandes, porque las noticias que van llegando de poquito a poco de ciudades dispersas y de localidades nos están mostrando que si hacemos un cálculo matemático así rapidísimo, pues el saldo es muy alto. O sea, es como una cosa sin precedentes en Irán. Se ha hablado de desde 6.000 personas hasta 12.000 personas, hasta 18.000 personas. Todavía no lo sabemos. No hay manera tampoco de verificar bien esta información porque, como les decía, la República Islámica no permite tampoco la presencia de agentes reporteros, ¿no?, que estén en Irán haciendo ese trabajo. Entonces, la información que sale es puramente información oficialista por las televisiones y radios estatales, y también lo que logran mandar las personas que estuvieron en estas manifestaciones, los que han estado trabajando en hospitales, en morgues, pero totalmente, como les digo, no es al 100% verificable por ahora, porque pues las redes siguen apagadas, la gente no puede acceder a mandar esta información. Entonces, lo que también es interesante saber sobre esta cuestión es que desde los primeros días de que empezaron las manifestaciones, hemos estado leyendo voces desde Irán que hablaban del derecho de los iraníes a la autodeterminación, de poder ser gobernados por quienes verdaderamente velaran por sus intereses, por su bienestar, por su seguridad, por todas estas cosas. Y estas voces también han insistido enfáticamente en que los iraníes no están buscando volver al pasado, no están buscando que se les imponga ningún gobierno, ningún candidato desde fuera, y que no están a favor para nada de alguna intervención extranjera. Y esos datos son importantes porque a partir del décimo día o del día 12 también se puede decir de las manifestaciones, hubo una reacción muy fuerte de parte de la diáspora iraní que vive en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. ¿Y por qué es importante eso? Porque mucha de esta diáspora por años pues ha estado formándose en torno del hijo del último rey en Irán. Entonces, esta persona que se llama Reza Pahlavi, que vive en Estados Unidos, ha gastado muchísimo dinero, digamos, en la propaganda pro dinástica, ¿no? Pro su dinastía, mejor dicho. Y entonces, muchas de las personas muchos de los iraníes que viven fuera y que fueron a manifestarse en apoyo a las protestas que están ocurriendo en Irán, fueron gente que están de alguna manera organizados y financiados alrededor de este hijo del último Shah de Irán. Entonces, estas personas tienen una tendencia monarquista, ellos quieren que el último, digamos, esta persona, el hijo del último Shah, vuelva a ser rey en Irán. Ellos quieren que él sea quien decida el futuro de Irán, y esta persona, Reza Pahlavi, tiene un vínculo muy fuerte tanto con Estados Unidos como con Israel. Entonces es un personaje conectado, respaldado también por estas dos fuerzas, ¿no? Por el imperialismo y por el sionismo. Entonces, por eso es que hemos visto en las manifestaciones de esta diáspora en concreto, pues que alzaron banderas de Estados Unidos y de Israel incluso, lo cual pues ha hecho muchísimo daño a las demandas verdaderas, reales, legítimas de las personas en Irán. ¿Por qué es así? Porque también se juntó con otro tema, con las declaraciones del presidente de Estados Unidos y de algunos miembros del Senado, y también de las expresiones
que hemos estado también monitoreando de personas israelíes, ¿no? Especialmente pues de Netanyahu mismo o de algunos de los miembros de su gobierno, todos ellos diciendo, declarando que apoyaban a los manifestantes en Irán. Entonces, estas declaraciones que bien sabemos que no son verdaderas, porque en realidad no es que ellos apoyen a las personas que están en las calles para que tengan una vida mejor o que se preocupen por la cuestión de los derechos humanos, para nada. Más bien, ahí se trata de estar apoyando que haya un cambio de régimen en Irán y que este cambio se pueda alinear con lo que estas potencias quisieran en la zona para sus intereses económicos, políticos, geopolíticos, en realidad. Entonces, estos supuestos apoyos juntándose con las manifestaciones de las personas organizadas alrededor de este otro personaje, del hijo del último Shah, pues hicieron muchísimo daño a lo que estaba ocurriendo en Irán, porque esta lucha que era y es legítima, que verdaderamente es una muestra de que las personas en Irán ya no pueden aguantar estas condiciones de vida y que, bueno, su lucha en algún momento tendría que llegar a tener el fin que ellos mismos desean desde la autodeterminación, esto se vio muy perjudicado por dos diferentes frentes. Por un lado, porque la República Islámica tomó estas declaraciones, estas manifestaciones como excusa para hacer más dura la represión dentro del país. Es decir, hasta hoy mismo, si ustedes escucharan algún medio de comunicación de la República Islámica, van a escuchar que están calificando a las personas que estuvieron en las calles como agentes de Israel y de Estados Unidos. Entonces, esto tiene, por lo tanto, esta razón de ser que les comentaba, y entonces fue una muy buena excusa para el régimen para matar a más personas. Eso por un lado. Y por otro lado, también muchos de los sectores que políticamente podrían haber sido solidarios con los movimientos en Irán, especialmente pues las izquierdas del mundo. Y bueno, nosotros vivimos en México, entonces también yo quisiera poner aquí énfasis en las izquierdas de América Latina, pues en vez de solidarizarse con lo que estaba ocurriendo, también tomaron una postura muy errónea, ¿no? Diciendo, bueno, es que como estas personas que desde fuera mostraron apoyo, levantaron banderas de Israel y de Estados Unidos, y como Trump y Netanyahu están apoyando a las manifestaciones dentro, entonces estas manifestaciones no tienen ninguna legitimidad. Entonces vienen de parte del sionismo y del imperialismo. Y entonces con eso, pues lo descalificaron y pues se quedaron en una distancia observando pues todo lo que está, todas las atrocidades, ¿no? que están ocurriendo dentro del país. Entonces, bueno, dicho esto, hoy que estamos hablando de esta cuestión, como les decía, no sabemos bien qué es lo que está sucediendo. Lo que sí sabemos es que las manifestaciones ya son muchísimo menos, es decir, ya la gente no está en las calles en la mayoría de los casos, porque la represión ha sido muy fuerte, porque ha habido toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, porque también han estado patrullando las calles diciendo a las personas que se queden en sus casas, que no salgan, y pues también hemos estado recibiendo información, ¿no? acerca de que en muchos hospitales, pues los enfermos tienen mucho miedo porque no saben qué vaya a pasar cuando salgan de ahí, porque durante la represión sabemos que el régimen atacó hospitales, entonces mataron a las personas que estaban siendo tratadas, les pegaron un tiro en la cabeza a muchas, y incluso hay documentación, ¿no? Hay fotos, videos que muestran que muchos de los cadáveres eh, que más adelante se vieron, pues tenían un tiro en la cabeza,
pero todavía tenían incluso sondas o como aparatos, tubos, ¿no? del hospital conectados a sus cuerpos. Entonces el ataque a los hospitales hizo que mucha gente también herida dudara antes de acudir a los hospitales, porque saben que igual no van a poder sobrevivir esto, ¿no? Bueno, entonces un poco estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir, si en algún momento se va a restablecer la conexión para que sepamos más, sepamos con más exactitud cuáles han sido las dimensiones de estas represiones. Y por otro lado, y eso hay que decirlo, también estamos todavía viendo con muchísima preocupación si va o no a haber una intervención militar de parte de Estados Unidos o de parte de Israel a Irán, porque también hay movimientos en la zona que nos hacen pensar en esto. De todas formas, lo que también ha sucedido es que ha habido un cambio en el discurso especialmente del presidente de Estados Unidos respecto de Irán, porque si bien en un principio dijo, sigan, nosotros les apoyamos, etcétera, o dijo, si la República Islámica mata a una sola persona más, nosotros vamos a atacar, ese tipo de cosas. También, pues más adelante dijo que las personas que habían muerto, los primeros 45 personas, solo se habían aplastado bajo la multitud, sino que no había sido una agresión del Estado. Más adelante agradeció a la República Islámica por no haber matado a los manifestantes, por no haber llevado a cabo ejecuciones, porque también muchos de los arrestados han empezado a ser ejecutados. Entonces el señor Trump también cambió, ¿no? su propio discurso y entonces pareciera, por un lado, que sigue la amenaza de una intervención, pero por otro lado parece que hay una intención, ¿no? de llegar a una especie de acuerdo con el propio régimen. Entonces habrá que esperar y ver cómo se desarrollan las cosas. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.